El tema que vamos a hablar el día de hoy, de nuevo continuando en la carta de Santiago, tiene que ver con un tema muy importante y que es tan pequeño en tamaño, pero su influencia es tan grande. Ah, y para introducirte a esto, yo creo que muchos de los que, o todos los que somos aquí padres de familia, y aun si tú no eres padre de familia, tal vez tienes un hermano o tú mismo, hace unos años, cuando estabas chiquito, constantemente te estaban llevando al doctor. Y uno, de nuevo, uno como padre de familia, especialmente cuando están chiquitos los niños, es de esas de que constantemente los estás llevando. O sea, estornuda y ahí vamos, especialmente si es el primer hijo o la primera hija y estamos todos desesperados por saber qué es lo que le está sucediendo, ¿no? A esta criaturita. Ah, y vamos y el doctor nos dice, no, no tiene nada, nada más estornudó. Y luego pasa otra cosa, no, tosió tantito y ahí vamos llamando a emergencias, ¿no? Casi, casi yendo en ambulancia. Y llegamos y que es una de las cosas que comúnmente hacen los doctores es que le revisan la lengua, le dicen, abre la boca, saca la lengua, y luego le hacen con la espátula, ¿no? Esa de maderita. Y es muy curioso que inmediatamente, o tal vez no inmediatamente, pero en unos cuantos segundos, los doctores pueden determinar si un niño tiene alguna enfermedad o no por el solo hecho de analizar y de ver la lengua. Es muy sorprendente, obviamente tienen estudios y saben lo que están viendo, pero es muy interesante que la lengua, una parte tan pequeña de nuestro cuerpo, puede ser un indicador de nuestra condición física y de manera similar, la lengua es un gran indicador acerca de nuestra condición espiritual. Si bien no la lengua física es el indicador, sino lo que sale de nuestras bocas, las palabras que proferimos, lo que esto representa. Lo que vamos a ver, y si resumiéramos el tema del día de hoy, es que la lengua es un reflejo de nuestro estado espiritual. La lengua es un reflejo de nuestro estado espiritual. Y como en capítulos anteriores, Santiago va directo al grano. Él no se anda así con rodeos. Cuando introduce un tema, es por lo general, está yendo a la raíz del corazón humano, a la raíz de por qué está sucediendo tal o cual cosa. Y el día de hoy no es la excepción. Y lo que nos va a estar animando Santiago es que así como nos estuvo hablando en capítulos anteriores de cómo enfrentamos nosotros las pruebas, tiene que ser de manera congruente con la fe que expresamos. Cómo enfrentamos las tentaciones, tiene que ser congruente con la fe que expresamos. También cuando hablamos del pecado de parcialidad, tiene que ser congruente cómo es lo que decimos a cómo es como vivimos. La semana pasada Mo nos estuvo hablando acerca de la fe y las obras. Pues todos estos temas van continuamente, van ligados, ¿no? Y así que es lo que vamos a ver el día de hoy, que la lengua es un reflejo de nuestro estado espiritual. Así que les pido que vayan conmigo al capítulo 3 de Santiago y vamos a leer los primeros 12 versículos. Santiago es uno de los últimos libros que encontramos en nuestra Biblia. Recordamos que fue escrito por uno de los hermanos de Jesús, Santiago, que en alguna ocasión y por mucho tiempo fue en contra y no creía en Jesús, pero después de un encuentro con él tuvo una vida transformada y renovada. Él veía completamente distinto quién era ahora sí la persona de Jesús, y él es el que nos está escribiendo. Y recordemos que les está escribiendo a creyentes cristianos que estaban esparcidos por el Imperio Romano, que estaban sufriendo distintas tribulaciones. Y sin más, vamos a leer Santiago 3 del 1 al 12. Dice lo siguiente: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes, impulsadas por fuertes vientos, son
sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de hábiles, aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por otra oportunidad que tú nos permites de escuchar tu palabra, de estudiar tu palabra, de ser exhortados, de ser redarguidos, de traer convicción sobre nuestros corazones, sobre mí mismo, Señor. Yo te pido que tú me ayudes, Señor Jesús, a poder vivir lo que se está predicando el día de hoy, Señor, a poder correr a ti y poder pedir auxilio de ti en las veces que he fallado, Señor Jesús. Te pido por cada uno de mis amados que estamos aquí reunidos, Señor, que tú nos ayudes a ver esas áreas donde hemos permitido que la carne o que el enemigo tome pie sobre nuestras vidas, Señor, y que podamos identificarlo y nos des la gracia de correr hacia la cruz con nuestros pecados, Señor Jesús. Te pedimos que tú nos ayudes a entender el tema de hoy, que yo lo pueda comunicar con claridad para mis amados. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pues primero que nada empecemos por afirmar a quién se le está hablando. En el versículo 1 dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Primero que nada, en ocasiones se toma o se puede tomar la excusa de que es que este pasaje es para los maestros, solo para los que están enseñando las escrituras, por el hecho de que dice ahí que no se hagan maestros muchos de ustedes. Y sí, tiene un énfasis muy particular en los que están enseñando la palabra de Dios, pero la primera palabra con la que se abre este versículo dice hermanos míos. Entonces, esta encomienda, esta reprensión la está dando a Santiago a cada uno de nosotros, a todos los creyentes a lo largo de la historia. Es para ti y para mí, no es solamente para los maestros. Sin embargo, sí tiene un énfasis muy especial y muy particular en aquellos que enseñan la palabra de Dios, en cualquiera que sea el contexto, pero en particular en la congregación de los santos. ¿Y por qué hago el énfasis de que no es solo para maestros? Primero que nada, si leemos en Mateo 28, donde es lo que conocemos como la Gran Comisión, dice Mateo 28 del 19 al 20. Dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice que tú y yo, este es un mandamiento para cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres, jóvenes, ancianos, para cada uno de los creyentes es el mandamiento de ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Enseñándoles las cosas que el Señor nos ha mandado. Independientemente del contexto, puede que tú tengas esta encomienda de enseñar a otros acerca del Señor en tu hogar, puede que sea en tu trabajo mientras estás enseñando, predicando el Evangelio, puedes estar ayudando a otros creyentes a crecer y desarrollarse en su fe,
el enseñar un domingo en la mañana no es el único lugar donde enseñamos, es uno de los lugares y ciertamente tiene un lugar dentro de la estructura o del plan de Dios, pero no lo limitemos solamente a lo que sucede un domingo en la mañana. Veamos que todos y cada uno somos llamados a enseñar, a discipular a otros. Número 2, en Hebreos 5:19 dice lo siguiente: aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? De nuevo, el autor de Hebreos está animando y les está diciendo a los creyentes, hay la expectativa de que cada creyente crezca en su fe y que crezca de tal manera que le pueda enseñar, que le pueda comunicar a otros el mensaje del evangelio. Esto, a pesar de que es una reprensión, nos está dejando ver que tú y yo tenemos la responsabilidad de crecer en el Señor de nuevo, de manera que podamos enseñar a otros. Así que el texto no está limitado solamente, no lo limitemos y no nos escudemos al decir, no, es que eso es para los maestros, yo puedo usar mi lengua de la manera que sea. No es así, mis amados. Pero sí haciendo énfasis en lo que son los maestros, los pastores, los que están en algún tipo de liderazgo sobre la iglesia. Lo que podemos entender aquí es que, como dice el versículo 1, dice que seremos juzgados con mayor severidad. Si alguno de ustedes, yo en particular, estamos aspirando a enseñar la palabra de Dios, a ser más eficaces, a tener una mayor responsabilidad en esa área, es algo que se está alabando, que se está animando. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que tú y yo, que lo hacemos, que somos llamados a eso, seremos juzgados con mayor severidad. No es algo que tenemos que tomar a la ligera. Número 2, una de las razones es que tenemos que vivir lo que enseñamos. No es solamente lo fácil, que no es fácil, es preparar un mensaje y venir y entregarlo. La realidad es que vivirlo, la palabra, mientras estás estudiando, la palabra es como un espejo que te está dejando entrever lo que estás viviendo y si tiene congruencia con tu vida. El versículo 2 aquí en Santiago 3 nos dice lo siguiente: porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, y pudiera decirse que la palabra es maduro, capaz también de refrenar su cuerpo. La verdad de las cosas, y yo soy aquí un ejemplo vivo de ello, yo fallo muchas veces en lo que digo. En muchas ocasiones, en algunas intencionalmente, en algunas no intencionalmente, fallo en lo que digo. Y aquí lo que nos está animando es que a saber en la realidad de que todos vamos a fallar. Sin embargo, hay uno que nunca falló. Primera de Pedro 2:22 dice: el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se encontró de su boca. Habla acerca de Jesucristo. El modelo que tú y yo tenemos para seguir, para imitar, es Cristo Jesús. No es otra persona, no es nuestros padres, no es tal vez algún predicador, algún maestro favorito. Ellos no son el modelo que tú y yo debemos emular, que debemos intentar seguir. Es Cristo Jesús. Él fue el único que no cometió pecado, ni engaño se halló de su boca. Así que de nuevo, mis amados, les animo a que tomen el tiempo, a que se dediquen al estudio de la palabra, a que se dediquen y se preparen para crecer en su fe, que se dediquen y se preparen para compartir a otros, independientemente del contexto que Dios te haya llamado. Prepárate en la palabra y cuando lo hagas solamente recuerda que recibirás un juicio más severo. No te lo digo para asustarte, sino te lo digo para que le des la prioridad necesaria. Mientras continuamos, vamos a ver en estos 12 capítulos, vamos a ver dos secciones así en general.
Una de ellas es lo que tiene que ver con el poder de la lengua, que son los versículos del 2 al 6, y luego del 7 al 12 son los problemas inherentes o que acarrea la lengua. La primera sección de nuevo son el poder de la lengua y la siguiente sección los problemas que la lengua tiene. Y primero que nada, ¿cuál es el poder de la lengua? Vamos a leer los capítulos 3 a la mitad del 5 primero. Dice lo siguiente: ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y, sin embargo, se jacta de grandes cosas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Primero, está tomando estas dos ilustraciones de un caballo y cómo un caballo es controlado por el freno, ese metal que se les pone en la boca para darles dirección. Si tú te pones a pensar y analizas, ¿no? Tal vez fotos o tal vez has tenido un paseo en caballo o tal vez creciste alrededor de caballos. Los caballos son estos animales muy fuertes, hermosos. Y uno pudiera usar la palabra poderosos, poderosos por el hecho de que pueden lograr muchas cosas, tienen mucha fuerza para hacerlo. Cuando un caballo es domado y se le pone un freno, no deja de tener la fuerza que tenía. Ahora esa fuerza está siendo guiada, está siendo controlada, está siendo domada. Las naves, los barcos, puedes ver desde un velero más pequeño o hasta uno de los buques cargueros más grandes que te puedes imaginar y a pesar de la tecnología y todo, es un principio muy similar en cada uno de ellos. Existe el barco, la coraza, todo lo que es el barco en sí, sin embargo todo ello es controlado por un timón. Y no es solamente la rueda, ¿no? O sea, cuando estaba investigando, yo creía que había dos partes en español, pero el timón obviamente está conectado a una aleta pequeña relativamente en comparación al barco. Y esa pequeña aleta que está abajo, que está conectada al timón, pues solamente gira para un lado y el barco gira. Y gira para el otro lado y el barco gira. Y es impresionante ver que puede ser que el timón es menos del 1% del tamaño comparado con el barco que puede controlar y dar dirección a una nave tan grande. Y así es lo que nos está diciendo. Lo que nos está diciendo aquí es que a través de nuestra lengua tú y yo podemos ejercer influencia sobre otros. A pesar de que la lengua es un miembro tan pequeño, ejerce una influencia impresionante, una influencia sobre otros. Ahora, ¿en qué ejerce influencia? Pues primero que nada y específicamente de lo que está hablando aquí Santiago tiene que ver con lo que son los maestros que enseñan la palabra, cómo pueden darle dirección a la iglesia. Y tristemente es muy común ver en nuestro día cómo hay muchos maestros que tergiversan y están manipulando la palabra para sus propias ganancias y engañando a personas. Eso es posible, tristemente lo vemos día a día, pero los líderes, los maestros que están enseñando la palabra, aquellos que están permitiendo que otros enseñen en los contextos de la iglesia, están dando dirección como a esta nave, a este poderoso caballo que es la iglesia. Pero llevémoslo un poco más personal. ¿Qué de tú y yo como padres de familia? Las palabras que hablamos con nuestros niños. Por ahí me acuerdo mucho de un ejemplo que es muy típico en las madres mexicanas, las madres hispanas. Cuando un niño se está portando mal y digamos que está subiendo una barda, ¿qué es lo primero que le grita a la mamá? Niño, bájate, te vas a caer. ¿Y qué es lo que hace? El niño se cae. Y luego va la mamá, agarra al niño y le da unas nalgadas. Te dije que te ibas a caer. Y pues el niño se cayó, ¿no?
Tal vez es un ejemplo muy chusco, no sé si a ti te ha pasado. Yo tal vez no lo recuerdo específicamente, pero sé que me habrá pasado 10 veces. Pero es un ejemplo chusco, ¿no? Pero ¿cómo es nuestro trato con nuestros hijos? ¿Qué son las cosas que les decimos? ¿Cómo es nuestro tono con ellos? Ah, Desafortunadamente, y este es un ejemplo muy personal, que al estar preparando este mensaje, como les decía, no soy exento a lo que se está enseñando y muchas veces ah, caigo y peco en esto. El día de ayer, con mis niñas, les dije, ¿saben qué? Vamos a ir al cine mañana. Y se me ocurre decirles, vamos a ir a ver la película de Barbie. Y luego pues, empezamos a cantar, I'm a Barbie girl, in a Barbie girl. Y se quedaron con la cara así, ¿en serio? Y les dije, sí, vamos, ya compré los boletos y que no sé qué. Eh, y yo no tenía la intención, ni tengo la intención de ir a ver la película de la Barbie, pero les dije eso y mi intención originalmente era una bromilla, ¿no? Eh, Sin embargo, no les dije la verdad al minuto, a los 2 minutos. Sí, este, me lo guardé, o sea, para mí era algo muy chistoso y me lo guardé hasta el día de hoy. Y el día de hoy, dos de mis niñas estaban vestidas de rosa y muy emocionadas. Y me dice mi esposa, tienes que decirles, o sea, tienes que decirles, no seas gacho. Ah, y, y ahora más, ¿sí? Y ya después de todo, bueno, el caso es que pues tengo que hablarles, les digo, ¿saben qué? O sea, era una broma y vamos a ir a ver, ¿no? Blue Beetle, Blue Beetle. Ah, pero una de ellas, o sea, sí le rompí el corazón. O sea, sí estaba toda vestida de rosa y en este momento, pues me doy cuenta, ¿no? O sea, de que la influencia que tienen mis palabras. O sea, tal vez si hubiera sido una broma pequeña, tal vez 1 minuto, 2 minutos, o sea, mientras el shock de que yo las iba a llevar. Ah, y sin embargo, lo dejé ir mucho más allá. Y es un ejemplo, ¿no? Cómo una mentirita blanca puede tornarse en algo mucho más severo. Así que, padres, fijémonos cómo le hablamos a nuestros niños cuando muchas veces les dicen a nuestros niños, es que eres un tonto porque hizo tal o cual cosa. O sea, claro que no, claro que tú ejerces una influencia muy grande sobre las vidas de tus hijos. ¿Qué de un compañero de trabajo? Un compañero de trabajo viene y te pide un consejo. ¿Qué tipo de consejo le das? ¿Le das un consejo solamente de la experiencia humana o lo encaminas a la palabra del Señor? ¿Qué de tus amigos? ¿Qué de tus jefes? ¿Qué son las palabras que salen continuamente de nuestras bocas? Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso provoca pleitos y el chismoso separa a los mejores amigos. Creo que es muy claro. Otra, algo más que nos está aquí hablando es acerca de un fuego. De nuevo, estamos viendo cuál es el potencial de la palabra, de las palabras que salen de nuestra boca. Primero que veíamos que tiene la influencia de dirigir, ahora vamos a ver el fuego, que es el potencial de destruir a otros. En los versículos 5, la segunda mitad en adelante dice, pues qué gran fuego se incendia con tan pequeño, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina a todo el cuerpo
y es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Qué descripción tan dura y tan tajante da Santiago acerca de la lengua. Es como una chispa que enciende todo un fuego. Y a lo mejor tú has leído en las noticias recientemente lo que sucedió en la isla de Maui, allá a un lado de Hawái, como estaba leyendo unas estadísticas, dice que alrededor de 2.200 estructuras, edificios se quemaron, más del 86-87% de ellos eran viviendas. Al día de que se escribió el artículo que estaba leyendo, se quemaron más de 3,000 acres, más de 115 personas perdieron la vida y hay muchas otras que no se ha encontrado, no se ha sabido de su paradero. Esto es a lo que está refiriendo. ¿Por qué? ¿Cómo inició este fuego en Maui? Todavía no lo han determinado así a ciencia cierta, pero una de las más probables causas es que hubo un problema en los cables, en los postes de la corriente eléctrica que causaron una chispa y por la sequía encendió el pasto y se salió de control. Pero qué increíble que una pequeña chispa en comparación con 3,000 y tantos acres, algo tan pequeñísimo, incendiara y causara tanto mal, tanto dolor, tanta muerte y el dolor que está por seguir en la restauración. Y eso es lo que nos está llamando Santiago, nos está diciendo, tengamos cuidado con nuestra lengua. Cuando dice aquí, la cual está puesta entre nuestros miembros, uno de los comentaristas al estar preparando este texto decía que es curioso cómo la lengua está ubicada en donde está ubicada. Es como si la lengua estuviera dentro de una jaula en nuestro cuerpo, tratando de ser contenida, ¿no? Como una bestia feroz que está buscando salir. Y es lo que nos está comunicando. Luego dice que es encendida y motivada por el infierno, por el Gehenna, como para todavía darle mayor énfasis a esto. El Gehenna era un basurero, por decirlo así, que estaba en la parte sur oriental de Jerusalén, en donde se iban y como todo basurero se echaba toda la basura, pero también se descargaban lo que son animales muertos y en muchas ocasiones se decía que también aún criminales se deshacían de sus cuerpos ahí mismo y pues era un olor horrible que se emitía de este lugar y siempre estaba quemándose algo, siempre podías ver un fuego aquí, un fuego allá, estabas viendo siempre el humo y de nuevo el olor que estaba emitiendo. Eso es el potencial que tiene la lengua. La lengua tiene el potencial de destruir a muchos, pero también tiene el potencial de traer vida. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y los que la aman comerán de su fruto. ¿Qué son las cosas buenas que podemos hacer con la lengua? El Señor no la puso ahí solamente para que sea una piedra de tropiezo. La lengua también tiene el potencial de traer vida y sanidad a otros. Con la lengua podemos alabar a Dios. Lo que hacíamos en estos momentos con nuestras bocas, expresar gratitud, alabar el nombre de Dios. Los animo, mis amados, a que cuando estamos en un tiempo congregados, reunidos y tenemos la oportunidad de cantarle al Señor, cantémosle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. También tenemos la lengua para orar por otros que están en necesidad. También tenemos con la lengua la oportunidad de compartir de Jesús a otros. Qué mayor y más hermoso ejemplo de traer algo de muerte a vida que predicando el evangelio. Pero también la realidad es que es muy fácil dejarnos ir por críticas, por chismes, por burlas, por majaderías y cosas similares. La lengua puede influir en nuestras vidas y las vidas de otros
formas mucho más allá de las que vemos a simple vista. Pero bueno, estos eran el potencial que tiene la lengua. Ahora, ¿cuál es los problemas que puede causar la lengua? En el versículo 7 dice, porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles, de animales marinos se pueden domar y han sido domados por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Uno de los primeros problemas que vemos aquí es que la lengua es indomable. Y a lo que está diciendo aquí es que es indomable para el hombre natural, para el hombre carnal, aquel que no ha sido regenerado por la obra de Jesucristo en su corazón. Por más que traten de disciplinarse y usar estrategias para controlar su habla, indudablemente van a continuar y van a desembocar en algo malo. Solamente aquellos que hemos sido regenerados por el Señor Jesucristo. Pero a pesar de eso, no debemos de solo bajar la guardia y asumir que todo lo que va a salir de nuestras bocas va a ser de bendición. Tenemos que estar constantemente observándolo. Dice que es indomable y lo interesante es, hablábamos ahorita acerca del caballo. Hay caballos muy hermosos, los Mustang que están en los desiertos, que están en las montañas. Son hermosos, tienen tanto potencial, pero no sirven de nada. Seamos honestos, no les sirven a nadie más que a ellos mismos. No es hasta que son traídos, hasta que son domados, amaestrados, cuando entonces pueden servir un propósito mayor. Siguen estando fuertes, siguen teniendo las capacidades que tenían, pero ahora se les puede orientar. Lo mismo con un barco, lo mismo con un fuego. Un fuego en un lugar seco, en un bosque seco, pues puede causar tanto daño y tanto mal. Pero un fuego en una chimenea, en una estufa, en un lugar controlado y enfocado, puede traer mucha bendición. Es interesante que cuando está hablando acerca de domar a las bestias, a las aves, a los animales marinos, son las mismas categorías que encontramos en Génesis, cuando Dios hace la labor de hacer toda la creación y luego al final de cuentas le encomienda al hombre que someta, que subyugue, que domine a la creación, y habla específicamente de estas categorías, pero no lo está diciendo solamente para que haga conforme a él le plazca. El mandamiento que le había dado es que la cuide, que la cultive, que la nutra, como habíamos estado hablando en la serie pasada que predicábamos. Es la encomienda. Así que vemos que esto lo hemos ido logrando. Sin embargo, la lengua es un mal sobre el cual debemos constantemente estar atentos por la influencia que puede traer. Y en los siguientes versículos del 8 en adelante, de la segunda mitad del 8 en adelante, dice: es un mal turbulento, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y agua amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede la higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Si te recuerdas, en la segunda semana que estábamos hablando de Santiago, en el capítulo 1, en los versículos del 2 al 5, hablaba acerca del hombre que es inconstante, que es inestable en todos sus caminos. Es la misma idea que está comunicando aquí cuando dice que es un mal turbulento, un veneno mortal. Cuando está hablando de que de la misma boca proceden bendición y maldiciones. Imagínate como un mar que están viniendo vientos de todos lados. Cuando un mar está en ese estado, no puedes navegar, no puedes ir para enfrente, no puedes ir para atrás. Imagina que tienes un barco velero en medio de esto.
tú estás yendo para todos lados. Es una inconsistencia, una inconstancia. Se está produciendo maldición y bendición. Y esto yo creo que la reprensión más fuerte que nos dice aquí Santiago es: hermanos míos, esto no debe de ser así. Tristemente es una realidad, es algo que vemos y observamos, y que de nuevo muchos de nosotros, si somos honestos, podemos reconocer que lo hemos hecho una y otra vez. Pero hermanos míos, esto no debe de ser así. Ahora, ¿qué podemos hacer? Sería la pregunta. ¿Cómo podemos traer bajo sujeción? ¿Cómo podemos dominar? ¿Cómo podemos domar la lengua? Porque evidentemente el Señor la ha dejado en nuestros cuerpos una vez que venimos al Señor con un propósito. Primero que nada, reconocer, como en 2 Corintios 5:7 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Primero que nada, quiero animarte a que analices tu corazón realmente delante del Señor y analices si realmente tu condición con el Señor estás a cuentas con Dios, si realmente has sometido tu vida al señorío de Jesucristo, si no solo que le has aceptado como tu Salvador, pero también como tu Señor, y que le has rendido y le estás continuamente rindiendo cada área de tu vida. Esa sería la primera clave. Y la segunda es: si el día de hoy y aún entre semana el Señor te está trayendo a memoria áreas donde no le has sido fiel al Señor, donde te has dejado llevar por esa motivación de la lengua, que lo traigas al Señor de nuevo, que lo traigas a los pies de la cruz y que vengas a Él con un corazón adolorido, con un corazón contrito, con un corazón que reconoce su necesidad del Señor. Y con eso quisiera terminar, y quisiera animarles a que ahí donde estamos, tomes un tiempo para ponerte a cuentas con Dios, en particular en esta área. Te voy a animar a que, si gustas y por respeto a otros, para enfocarnos, que cierres tus ojos y reconozcas, que le expreses al Señor tu necesidad de Él. Si tú has pecado con tu lengua, toma este tiempo. Voy a hacerme aquí a un lado unos minutitos, pero quiero que tomes este tiempo. De nuevo, te animo a que lo hagas, a que te pongas a cuenta con el Señor. Y te voy a leer un versículo mientras haces esto. Dice Isaías 6, del 5 al 6. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundos, y en medio de pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey. Y mientras nos preparamos para cantarle al Señor de nuevo, te quiero animar con lo que sigue después de este versículo. En este versículo anterior, Isaías tiene una visión del Señor y reconoce la hermosura y la grandeza de Dios. Se da cuenta de que ha pecado, no solo él, sino el pueblo en el que vive, con sus labios. Pero al él expresar su necesidad, al él arrepentirse delante del Señor, el Señor responde y le dice: entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, el que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, es quitada tu iniquidad y es perdonado tu pecado. No lo quiero tomar a la ligera, ni que lo tomemos a la ligera, pero la realidad es que cuando tú y yo traemos nuestros pecados delante del Señor y nos arrepentimos, el Señor responde y nos perdona y quita nuestra culpa, quita nuestro pecado.
Así que te animo a que en esa libertad que el Señor te ha dado, te animo, como te decía anteriormente, a que continúes estudiando la palabra, que continúes desarrollándote y que continúes orando al Señor para que te dé control y te ayude a dominar, a domar tu lengua, independientemente de cuál sea el área de tu habla con la que batallas. Así que te animo de nuevo a que alces tu voz al Señor y vamos a cantarle en agradecimiento.